tiré el anillo frente a ella, mientras el brillo dorado se arremolinaba en el aire y caía con un leve sonido metálico entre los platos en la mesa iluminada con velas donde ella y su amante compartían una cena romántica. La conmoción en su rostro, la sonrisa congelada por el placer que se desvanecía, fue un espectáculo que nunca imaginé que presenciaría. Lo había sospechado por un tiempo, pero verlo todo así, tan abierto, era diferente a todo lo que había sentido alguna vez. Ella trató de ocultarlo, trató de explicarme con prisa desesperada, las palabras se topaban unas con otras mientras su amante permanecía en silencio, petrificado, incapaz de mirarme a los ojos, incapaz de afrontar la verdad que sabía que se estaba revelando. ¿De verdad crees que no lo sabía?, pregunté, en un tono de voz que ni siquiera yo reconocía, una mezcla entre ira y una frialdad que no sabía que era capaz de sentir. Ella vaciló, con los ojos muy abiertos y la mano apretando la servilleta como si pudiera salvarla de la situación. Continué, sin apartar la mirada. Mientras te escondías, yo veía todo, escuchaba cada excusa, cada palabra que dijiste cuando te despediste y te reuniste con él. La vergüenza comenzó a colorear su rostro, sus labios temblaban, pero aún así, intentó un último truco, una última mentira que, en ese momento, sonó patética. No es lo que piensas, es solo una fase, un momento. ¿Una fase? Me reí amargamente y me encontré mirándola como un extraño, como alguien a quien nunca había conocido. Porque, de hecho, esta persona frente a mí no era la misma persona que había conocido, a quien una vez amé. Y, mientras se disculpaba, vi que la situación recién empezó ahí. La traición fue solo la superficie del abismo en el que se había hundido mi vida. Durante semanas, observé cada movimiento de ella, seguí sus pasos mientras vivía esta farsa, pensando que nunca lo sabría. Pero cuando indagué más profundamente, cuando descubrí a su amante, un hombre cuya vida estaba tan llena de máscaras como la de ella, algo dentro de mí se rompió irreversiblemente. Sabía que no era suficiente enfrentarlos, necesitaba hacerla sentir el peso de las mentiras, el peso de la traición. Necesitaban caer. Sin embargo, no esperaba que las cosas se volvieran tan intensas. Descubrí que su amante estaba involucrado en negocios sucios y esta información se convirtió en un arma. En secreto comencé a actuar. Hice conexiones, moví piezas, una por una, creando un escenario con consecuencias inevitables. Sabía que ella no lo sospechaba. Sabía que él tampoco tenía idea de lo que le esperaba. Continuaron sus reuniones, seguros de que nadie los detendría jamás. Mientras tanto, yo estaba planeando el golpe final. El peso de lo que estaba a punto de hacer me consumía, pero era un fuego que alimentaba a diario. Vi su imagen, los ojos que me engañaban, y todo volvió a aclararse. Cada vez que salía de casa con una nueva excusa, cada sonrisa falsa que me ofrecía cuando regresaba, era un recordatorio de que necesitaba entender lo que destruyó. Y luego llegó la última noche. Ella se fue, una vez más con una mala excusa. Pero esta vez, no era yo quien esperaba. Ella no lo sabía, pero su amante estaba a punto de perder todo lo que tenía. Y cuando finalmente lo supiera, la desesperación en sus ojos sería todo lo que quedaría para recordarme los años desperdiciados. Pero lo que no esperaba, lo que me tomó por sorpresa, fue lo que hizo a continuación. En un solo gesto, ella dio vuelta a toda la situación, trayendo revelaciones que nunca podría haber imaginado, revelaciones que desenterrarían secretos aún más profundos, cambiando el rumbo en un último golpe maestro que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Bienvenidos al canal, donde nunca apoyamos ningún tipo de traición. Aquí las historias son ficticias, pero la lección es real, la traición destruye vidas, corroe las relaciones y deja profundas cicatrices. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y emociones. Así que siéntate y prepárate, estás a punto de escuchar una historia impactante. Buena historia. Era una cálida noche de Arizona y el crepúsculo arrojaba una suave bruma sobre el árido paisaje, con sus montañas distantes y su cielo teñido de naranja. Tomás, un hombre de mediana edad, de postura imponente y mirada serena, estaba sentado en el porche de su casa, disfrutando del calor que lo envolvía como un abrazo familiar. Siempre sentía una profunda calma a esa hora del día, una tranquilidad que le proporcionaba un raro alivio frente a las largas horas de trabajo y los desafíos diarios. A su lado, la mujer que amaba, o, al menos,
amaba hasta donde podía entender el significado de esa palabra después de tantos años de matrimonio. Clarice era una mujer de belleza clásica y presencia llamativa, alguien que siempre supo conquistar a todos los que la rodeaban con una sonrisa confiada. Ella había sido, para Thomas, una fuente constante de admiración y orgullo. Cuando la conoció, cuando aún eran jóvenes y llenos de sueños, sintió que su vida estaba completa con ella. Habían construido una vida juntos, enfrentaron dificultades, celebraron victorias y vieron pasar los años mientras construían una vida cómoda y estable. Ambos valoraban esto profundamente, o eso creía él. La casa que compartían era un reflejo de la vida que habían construido juntos, espaciosa, acogedora y decorada con cada pieza que los acompañó a lo largo de décadas. La decoración reflejaba el estilo de Clarice, su gusto por los pequeños detalles y su capacidad para transformar cualquier espacio en un hogar acogedor. Desde los elegantes cuadros de las paredes hasta las flores frescas que insistía en tener en la habitación, todo tenía un toque personal. A Thomas siempre le gustó eso, era como si Clarice trajera vida a esa casa, algo que él admiraba y que lo hacía sentir agradecido, incluso en medio de rutinas agotadoras. Con el tiempo, la rutina se convirtió en una constante entre ellos. Thomas, siempre dedicado a su trabajo, pasaba muchas horas fuera de casa, tratando de garantizar la seguridad económica de su familia. Era un hombre que se enorgullecía de su disciplina y compromiso. Había creado una pequeña empresa constructora y, a pesar de que el mercado era desafiante, siempre mantuvo una postura firme y optimista. Clarice, por su parte, se había dedicado a la vida doméstica con la misma intensidad. Ella era quien se ocupaba de las finanzas de la casa, del pequeño mantenimiento y de los cuidados que aseguraban que todo estuviera en orden. Sus días, sin embargo, estaban llenos de actividades que mantenían su mente ocupada, clases de pintura, reuniones con amigos y jardinería, un pasatiempo que la hacía sentir más conectada con la vida en medio del desierto. A pesar de la aparente tranquilidad, algo indefinible pareció crecer entre ellos. Thomas notó que las sonrisas de Clarice ya no eran tan frecuentes y que las conversaciones parecían cada vez más formales, como si fueran extraños cumpliendo un papel. Ella estaba allí, todos los días, pero algo dentro de ella parecía distante, como si siempre estuviera mirando más allá del horizonte. Sintió que su presencia, alguna vez acogedora y vibrante, se volvió un poco apagada, como si los colores de la relación se estuvieran perdiendo lentamente. Pero Thomas, en su dedicación a su trabajo, prefirió creer que se trataba de un ciclo natural, algo que pasaría con el tiempo, sin darse cuenta de que tal vez estaba ignorando señales sutiles que pedían atención. Clarice también sintió el peso de esa distancia, aunque no compartió sus pensamientos con Thomas. Algo se estaba acumulando en su pecho, una inquietud que no podía disipar. Pasaba sus días realizando actividades que la distraían, sumergiéndose en clases de arte y reuniéndose con sus amigos para largas conversaciones que parecían vaciar su mente pero no calmaban su alma. Durante estas conversaciones, a menudo escuchaba historias de otras mujeres, algunas llenas de aventuras y giros, otras marcadas por la monotonía. Clarice escuchó estas historias y reflexionó sobre su propia vida, preguntándose si faltaba algo que tal vez había descuidado a lo largo de los años. El malestar de Clarice aumentó, pero supo ocultarlo bien. En la interacción diaria con Thomas, mantuvo una postura tranquila y evitó conflictos, siempre sonriendo y acordando las pequeñas decisiones diarias. Pero por la noche, mientras él dormía profundamente, Clarice se preguntaba en silencio, mirando al techo, si la vida que habían construido era realmente todo lo que ella había esperado. El amor que sentía por Thomas no era el problema, era el peso de la rutina, la sensación de que quizás habían perdido algo en el camino. Thomas, por el contrario, intentó no notar esta distancia emocional. Se convenció de que lo que faltaba entre ellos era cuestión de tiempo y que, cuando su empresa estuviera más estable y él pudiera frenar, todo volvería a la normalidad. En su mente, Clarice seguía siendo la mujer que conoció años atrás, y se aferraba a esa imagen con fuerza, ignorando las sutilezas de un distanciamiento que crecía silenciosa y constantemente. Para él, la relación seguía basándose en una sólida lealtad, una confianza que creía inquebrantable. Con el paso de los días, Thomas empezó a notar algunos cambios en los hábitos de Clarice. Pequeñas cosas, como diferentes horarios para su partida o llamadas telefónicas que ella hacía fuera del alcance de su oído, lo dejaban confundido.
Dijo que eran llamadas de sus amigas, que estaban organizando un evento o que necesitaban ayuda con preguntas personales. Él lo creyó, pero algo dentro de él comenzó a inquietarse, un sentimiento que trató de ignorar para no crear conflicto. Los pensamientos de Thomas se volvieron oscuros. Se encontró frente a una desconfianza que no quería sentir, un sentimiento de que tal vez el tiempo lo estaba desgastando más de lo que imaginaba. Sin embargo, prefirió alejar esos sentimientos, pues creía que el amor y la confianza que habían construido a lo largo de los años eran mayores que cualquier sospecha. Thomas no era alguien que imaginara malos escenarios, confiaba en el sentido común y la calma para resolver cualquier situación. Pero al ver que Clarice se volvía cada vez más distante, empezó a darse cuenta de que ignorarla solo alimentaría sus propias inseguridades. Clarice, a su vez, intentaba que los cambios de humor de Thomas no la afectaran. Sabía que su marido era observador, sabía que él notaba detalles, pero ella misma no podía entender con claridad sus propios sentimientos. ¿Cómo podría explicar algo que ni siquiera podía definir? Y así, continuaron, ambos atrapados en una rutina donde las palabras dichas no revelaban las verdaderas emociones que sentían. Una mañana concreta, Thomas decidió sorprender a Clarice. Pensó en algo que podría reavivar el entusiasmo que alguna vez compartieron. Planeó un viaje breve, algo cercano, que les permitiera un tiempo alejados de todo, como en los primeros años de matrimonio. Mientras le contaba a Clarice, notó un brillo reacio en sus ojos. Ella sonrió, pero era una sonrisa contenida, una expresión que él no podía leer del todo. Sería genial, pero estoy muy ocupada. Quizás en otro momento, dijo con la voz entrecortada. Thomas se tragó su respuesta, tratando de no mostrar su decepción. Por supuesto que lo entiendo. Cuando se sienta más cómodo, podemos reprogramar la cita. No hay prisa, dijo, tratando de mantener un tono informal. Pero el peso de esa respuesta flotaba en el aire entre ellos, creando una nueva capa de silencio. Nunca pensó que escucharía algo tan evasivo de parte de Clarice, y le dejó un sabor amargo en la boca. Lo que Thomas no sabía era que Clarice estaba experimentando un conflicto interno que la consumía. Sentía que algo faltaba en su vida, pero no podía nombrar qué era. Intenté llenar el vacío con pequeñas actividades cotidianas, pero por las noches, cuando el silencio se apoderaba de la casa, la sensación de vacío era casi asfixiante. Miró a Thomas, el hombre con el que había construido una vida, y una parte de ella deseó estar en algún lugar lejano, libre de cualquier compromiso o expectativa. Ambos siguieron desempeñando sus papeles, sin cuestionar, sin afrontar los sentimientos que se iban acumulando. Cada uno fingía que todo estaba bien, que el silencio entre ellos era una fase pasajera, que las cosas pronto volverían a la normalidad. Pero las grietas, invisibles y profundas, crecían cada día. Mientras Thomas miraba el horizonte desértico, con el corazón apesadumbrado y lleno de dudas, Clarice se volvió hacia él sonriendo con la misma tranquilidad de siempre, como si nada estuviera fuera de lugar. Era un juego silencioso, un baile que ambos conocían bien, pero que, cada día, los alejaba un poco más. El silencio entre Thomas y Clarice pareció profundizarse a medida que pasaban los días. Comenzó a notar cambios que antes hubieran pasado desapercibidos, pequeñas desviaciones en la rutina de Clarice que lo dejaban intranquilo. Ahora salía con más frecuencia y decía que estaba ocupada con nuevas clases o tareas para sus amigos. Sus justificaciones siempre iban acompañadas de una sonrisa que parecía forzada, como si ella misma no creyera del todo en sus propias palabras. Thomas estaba convencido de que estaba siendo paranoico, pero la duda, plantada en su mente, no lo dejaría en paz. Una tarde, al regresar temprano a casa, Thomas sintió un escalofrío al darse cuenta de que Clarice no estaba allí. Había una ausencia tangible en la habitación, como si la casa cargara con el peso de las decisiones que se estaban tomando sin que él lo supiera. El espacio circundante, que alguna vez representó seguridad y comodidad, ahora parecía envuelto en un velo de misterio. Esperó hasta que ella regresó, decidido a observar más de cerca cualquier señal que pudiera indicar lo que realmente estaba sucediendo. Mientras Clarice se acercaba a la entrada, con expresión serena, Thomas sintió una urgencia dentro de él por comprender qué había detrás de esa sonrisa tranquila que ella insistía en mostrar. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó casualmente, tratando de parecer desinteresado. Clarice sonrió, respondiendo con tanta naturalidad como siempre, describiendo detalles triviales y mencionando a una nueva amiga que había conocido en clase.
Sin embargo, una sombra de malestar pasó por sus ojos, una fracción de segundo que Thomas no dejó pasar. Sintió que se le revolvía el estómago, una mezcla de desconfianza y miedo por lo que pudiera descubrir. En los días siguientes, Thomas decidió investigar más a fondo. No quería confrontarla directamente, pero necesitaba estar seguro de lo que sus sospechas le susurraban. Una de esas noches, vio a Clarice intercambiando mensajes en su celular con una intensidad que nunca antes había presenciado. Sus ojos brillaron y una leve sonrisa apareció en su rostro, pero, al notar la presencia de Thomas, rápidamente guardó el dispositivo y cambió de tema, como si estuviera ocultando algo. Una noche, mientras estaba en la ducha, Thomas, impulsado por una necesidad casi irracional, le quitó el móvil. Le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza mientras buscaba pistas. Pero, para su sorpresa, todo parecía normal, las conversaciones fueron con amigos y familiares. Dejó su teléfono celular, respiró hondo y trató de convencerse de que tal vez estaba equivocado. Pero persistía la sensación de que algo andaba mal. Esa tensión constante comenzó a afectarlo de maneras que no esperaba. Sus jornadas de trabajo se volvieron más largas y agotadoras, y se encontraba constantemente distraído, perdido en sus pensamientos, preguntándose qué hacía Clarice cuando él no estaba. La incertidumbre lo consumió y Thomas decidió dar un último paso. Contrató a un detective privado, decisión que le costó noches de sueño. Mientras esperaba ansiosamente cualquier respuesta, oscilaba entre la esperanza y la desesperación. Con cada timbre del teléfono, Thomas sentía que su corazón iba a detenerse. Después de unos días, llamó el detective. «Necesito que mires algo, pero preferiría que lo hiciéramos en persona», dijo el detective con tono grave. Thomas sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Organizó la reunión y esa noche condujo hasta el lugar acordado. El detective lo esperaba con un sobre que parecía demasiado pesado para el pequeño espacio de papel. Con manos temblorosas, Thomas abrió el sobre y vio una serie de fotografías. La primera imagen ya fue un puñetazo en el estómago: Clarice, sentada en un restaurante, mirando a un hombre que nunca había visto antes con una sonrisa que pensaba que era solo suya. Thomas pasó de foto en foto, cada una revelando momentos que destruyeron sus certezas. Había algo íntimo en sus gestos, en la forma en que sonreía y miraba a este extraño, algo que él no había visto en mucho tiempo cuando ella lo miraba. Cerró el sobre apresuradamente, sintiendo náuseas, como si aquellas imágenes fueran prueba no solo de la traición de Clarice, sino de que nunca la conoció realmente. De camino a casa, Thomas intentó controlar las emociones que crecían en una ola devastadora. Ira, tristeza, desesperación, todo se mezcló, dejándolo sin aliento. Quería confrontarla, quería que ella le explicara, quería que ella de alguna manera deshiciera todo. Pero, cuando llegó a casa, encontró a Clarice sentada en la sala, tranquila, como si nada hubiera cambiado. Ella le sonrió y Thomas sintió que se le rompía el corazón una vez más. Decidió que necesitaba un plan, necesitaba entender por qué había hecho eso y hasta dónde había llegado esta traición. En las semanas siguientes, Thomas mantuvo un perfil bajo. Ahora sabía de la existencia de otro hombre, pero quería saber más. Resultó que el amante de Clarice era alguien muy conocido en el negocio local, un hombre encantador, pero envuelto en rumores de actividades ilícitas. Este detalle captó la atención de Thomas de una manera diferente. El hombre con el que Clarice estaba involucrada no era solo un competidor por su atención, era alguien con un pasado oscuro y un presente aún más sombrío. Cada vez que Clarice salía a sus clases, Thomas se quedaba en casa, observando, reflexionando y preparándose. Sabía que necesitaba ser frío y calculador para afrontar esa situación, como si estuviera a punto de cerrar el contrato más arriesgado de su vida. No se trataba solo de su esposa, sino de algo que involucraba su honor y el respeto que aún sentía por sí mismo. Una de las noches en que Clarice regresó tarde, Thomas se sintió incapaz de ocultar su dolor. Él la observó mientras se quitaba el abrigo y colocaba su bolso sobre la mesa. Antes de que pudiera pensar, le preguntó con la voz más tranquila que pudo: «Estas clases han sido interesantes, ¿no?». Clarice se detuvo, sorprendida, y forzó una sonrisa. «Sí, lo han sido». «Es bueno tener algo nuevo en lo que ocuparme», respondió ella, mirando hacia otro lado. Thomas sintió el peso de la mentira entre ellos, pero no podía afrontarlo todavía.
Necesitaba profundizar más. Una noche concreta, Thomas decidió seguirla. El coche de Clarice salió del garaje y él, unos minutos después, se montó en su propio coche y mantuvo la distancia de seguridad. La adrenalina se apoderó de su cuerpo mientras observaba cada movimiento, cada calle que recorrió hasta llegar a un discreto restaurante, donde conoció al hombre de las fotos. Thomas aparcó a lo lejos, mirándolos a través del cristal del restaurante. Se sentaron, rieron y compartieron una conversación que se sintió ligera e íntima. La escena tuvo un impacto tan brutal en el que sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. Allí, frente a él, estaba la prueba final. Su esposa estaba completamente entregada a un extraño, alguien que nunca imaginó que sería parte de su vida. Y, peor aún, el placer en sus ojos, la alegría en su rostro que tanto amaba, no eran para él. Thomas se quedó allí, sin saber cómo procesar el dolor que sentía. Cada fibra de su ser pareció desgarrarse y se dio cuenta de que la traición de Clarice era una herida que nunca podría ignorar ni sanar. Cuando la vio inclinarse y tocar la mano del hombre, una sensación de frío lo invadió. Sabía que de ahora en adelante nada volvería a ser igual que antes. El camino que tomaría a partir de ahí era irreversible. Finalmente, Clarice se despidió de su amante, saliendo del restaurante con una sonrisa de satisfacción, la misma sonrisa que probablemente se llevaría a casa, donde Thomas la esperaría, sabiendo ahora la verdad que escondía. La vio irse, sintiendo como si el último pedazo de su mundo se desmoronara ante él. Sabía que necesitaba afrontarlo, pero, sobre todo, prepararse para lo que vendría después. Thomas esperó pacientemente, pero el fuego de la traición ardía cada vez más fuerte dentro de él, alimentando una decisión que había estado preparando cuidadosamente. Sabía que el dolor que sentía necesitaba ser canalizado hacia algo más grande, algo que no solo le diera paz sino también un sentido de justicia. Desde que se enteró de la relación de Clarice con un hombre involucrado en negocios turbios, Thomas decidió contraatacar. Y la oportunidad se reveló rápidamente. Durante semanas, investigó discretamente al amante de Clarice, buscando algo más que una simple represalia. No pasó mucho tiempo para descubrir que este hombre vivía de las apariencias, detrás de las sonrisas, había una red de negocios ilícitos y acuerdos peligrosos que financiaban su lujoso estilo de vida. Thomas profundizó en la investigación y descubrió que el amante estaba involucrado en corrupción en contratos de construcción, con acuerdos que explotaban lagunas legales para ocultar fraudes y sobornos. Para Thomas, esto era más que un simple detalle, era el arma perfecta para vengarse. Después de reunir pruebas, se acercó a contactos que sabían muy bien cómo tratar con un hombre así. En silencio, Thomas ideó un plan que pondría fin a esa relación y, más que eso, destruiría la base de la vida que el amante de Clarice pensaba que era indestructible. Esa mañana se despertó decidido. Clarice estaba en casa, pero él sabía que saldría a encontrarse con su amante. Todo estaba preparado. Por la noche, cuando regresó, encontró a Thomas sentado en el sofá, tranquilo, con una expresión que mezclaba cansancio y frialdad. Sin volverse, la invitó a sentarse. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Clarice vaciló, pero obedeció, sintiendo la tensión en el aire. El silencio que siguió fue largo y su mente buscó desesperadamente cualquier excusa que justificara el malestar que le causaba la mirada de Thomas. ¿Tienes algo que decirme, Clarice? Su voz era baja, pero tenía una firmeza que la hizo estremecerse. Ella vaciló, miró hacia otro lado y el silencio se volvió tenso. Yo, no sé de qué estás hablando, murmuró, tratando de sonar casual. Pero Thomas ya no era el hombre ingenuo que había conocido. Sabes exactamente de lo que estoy hablando, dijo, en un tono que no dejaba lugar a más mentiras. Lo sé todo. Cada detalle. Clarice se quedó helada y su rostro perdió el poco color que le quedaba. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. La fría expresión de Thomas la arrinconó y sabía que cualquier intento de esquivarla sería inútil. Ya no hay lugar para mentiras, Clarice. Sé sobre él. Sobre sus clases. Sé dónde has estado, con quién has estado y qué has estado haciendo cuando deberías estar en casa. Las palabras salieron con un peso emocional casi asfixiante, mientras la mirada de Thomas ardía con furia controlada. Ella se estremeció al darse cuenta de que ya no había escapatoria. Ella intentó articular algo,
pero él la interrumpió. ¿Sabes qué más descubrí? Thomas continuó, inclinándose hacia adelante. Descubrí que tu precioso amante es un sinvergüenza corrupto, un hombre que construyó toda esta lujosa fachada con dinero sucio. La sorpresa se apoderó del rostro de Clarice, mientras parecía tener dificultades para procesar las palabras. La sorpresa de Thomas al darse cuenta de que ella no estaba al tanto de este detalle fue reemplazada por una amarga satisfacción. ¿Realmente pensaste que él era diferente? Thomas sonrió, una sonrisa amarga y cruel. ¿Crees que estabas viviendo un romance perfecto? Clarice, él te usó como usó a todos los que te rodeaban. No. No, él no es así, tartamudeó, como si necesitara convencerse a sí misma. Él me ama, es diferente. ¿Amar? Thomas se rió, pero fue una risa vacía, carente de humor. ¿Crees que ama a alguien más que a sí mismo? No es más que un hombre que manipula a la gente. Incluyéndote a ti. Clarice sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La confianza que había depositado en su amante comenzaba a desmoronarse, como si finalmente viera al hombre por el que había destruido su matrimonio bajo una luz nueva y terrible. No sabes lo que estás diciendo, intentó protestar, pero le temblaba la voz. Oh, lo sé, sí, respondió Thomas. Sé tanto que, a estas alturas, tu querido amante ya comienza a darse cuenta de las consecuencias de sus actos. ¿Conoces esos contratos? ¿Esos tratos en los que apostó todo? Bueno, yo me encargué de hacer que cada uno de ellos colapsará. Clarice lo miró con incredulidad. Era como si ya no reconociera al hombre que tenía delante. La fría calma que emanaba de Thomas la asustó y la desesperación comenzó a brotar de su pecho. Intentó procesar lo que él había dicho, pero las palabras le parecieron una frase cruel, algo que nunca imaginó que escucharía. ¿Tú, qué hiciste? Su voz era apenas más que un susurro, ahogada por la sorpresa. Hice lo que era necesario, respondió impasible. Él robó más que dinero, Clarice. Te robó tu cordura, mi paz, y lo desperdició todo por avaricia. Así que ahora te lo devolveré. El silencio que siguió fue abrumador. Clarice lo miró fijamente, con una mezcla de ira y miedo en su rostro. Sabía que las acciones de Thomas no se limitaban a una simple ruptura. Él había ido más allá, había preparado un ataque minucioso que destruiría la vida del hombre por el que ella lo había arriesgado todo. La verdad fue devastadora. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó finalmente, su voz llena de un nuevo dolor que surgió de la conciencia de sus propias decisiones. ¿Por qué hice eso?, repitió Thomas, como si la pregunta fuera absurda. Porque quería que entendieras lo que significa destruir la confianza de alguien. Quería que supieras que al pisar los sentimientos de alguien que siempre ha estado a tu lado, estabas arriesgando más de lo que podías soportar. Clarice apartó la mirada, incapaz de afrontar el desprecio en los ojos de Thomas. Ella había cometido errores, lo sabía, pero nunca imaginó que él tomaría represalias con tanta frialdad y precisión. Cuando el silencio volvió a caer entre ellos, Clarice sintió que el peso de las consecuencias se posaba como una sombra. Se dio cuenta de que todo lo que Thomas había dicho era verdad, y que la verdad era tan cruda que apenas podía respirar. Mirándolo, todavía sin tener el coraje de enfrentarlo directamente, supo que la relación que alguna vez tuvieron ya no podría restaurarse. El hombre que ahora la confrontaba no era el mismo hombre con el que había compartido su vida. Cuando la ira, el miedo y el dolor se disiparon, solo quedó un vacío abrumador, un espacio ocupado por la soledad de quienes sabían que no había salida. Clarice sintió que una lágrima le corría por el rostro y, por primera vez, se dio cuenta de que tal vez ya era demasiado tarde para intentar poner remedio. ¿Y ahora?, preguntó, con voz débil, la pregunta resonando en la casa silenciosa. Ahora, Thomas se puso de pie, como si la decisión hubiera sido tomada hacía mucho tiempo. Ahora vivirás con las consecuencias de tus decisiones. Y seguiré adelante, no más mentiras, no más ilusiones. Clarissa no respondió. Sabía que cualquier intento de disculparse o arrepentirse sería inútil. La verdad estaba ahí, expuesta, y con ella, el fin de todo lo que alguna vez fue su mundo. Mientras lo veía irse, la realidad de la soledad que ella había sembrado finalmente la consumió. Mientras Thomas se alejaba, el sonido de sus pasos resonaba en el silencio de la casa,
y cada paso lo alejaba más de la vida que una vez conoció. Clarice permaneció inmóvil, incapaz de procesar la magnitud del daño. Una abrumadora sensación de pérdida y arrepentimiento se apoderó de su ser. Lo que había perdido era más que su matrimonio, era la seguridad de un mundo que, durante años, parecía sólido, aunque a veces careciera de pasión. Pero ahora, ese mundo estaba en ruinas, y la única persona que la anclaba a la realidad se marchaba sin mirar atrás. Thomas, a su vez, sintió una compleja mezcla de emociones. Hubo una oscura satisfacción al ver al amante de Clarice desmoronarse como un castillo de naipes, pero al mismo tiempo, no encontró alivio en todo lo que había hecho. Por mucho que el deseo de venganza se hubiera cumplido, el vacío que quedaba parecía aún mayor, y una inevitable melancolía se apoderó de él. No había vuelta atrás a lo que él y Clarice alguna vez fueron, y necesitaba enfrentar esta nueva realidad. Se sintió dividido entre el dolor que ella le había causado y el remordimiento de que, en algún momento, había sentido placer en su caída. Entonces Clarice se dio cuenta de que necesitaba ponerse de pie. Durante días vivió como una sombra dentro de la casa, un fantasma de sí misma, deambulando por habitaciones que parecían atormentadas por los recuerdos de una vida que ya no podía revivir. La imagen de Thomas enfrentándola, con una calma fría e implacable, se repitió en su mente como una frase de la que no podía escapar. Pero, a pesar de todo, había un hilo de esperanza dentro de ella, un deseo de intentar arreglar las piezas, incluso si sabía que nunca volverían a ser lo mismo. Decidió buscarlo, impulsada por el deseo de decir algo, cualquier cosa que pudiera expresar el peso de su arrepentimiento. Era como si, al menos una vez, necesitara afrontar sus elecciones y verbalizar lo que sentía, aunque eso no cambiara los resultados. Esa noche, se armó de valor y condujo hasta el lugar donde sabía que él solía buscar refugio. Cuando lo encontró, Thomas estaba parado, mirando al horizonte, como buscando respuestas que tal vez el cielo estrellado del desierto podría darle. Clarice se acercó lentamente, vacilante, y se detuvo a poca distancia, respetando su espacio, pero sintiendo la urgencia de explicarse. Cuando finalmente la miró, la mirada de Thomas era dura, marcada por la decepción pero también por el cansancio. Sabía que no tenía mucho tiempo, que él no estaba dispuesto a escuchar excusas vacías. Sé que las palabras no pueden cambiar nada, Thomas, comenzó, en voz baja pero firme. Pero necesitaba venir aquí, necesitaba que supieras que lamento cada decisión que me llevó hasta aquí. Él permaneció en silencio, con el rostro inmóvil, los ojos fijos en ella, esperando que continuara. Clarice respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos en medio de la angustia que sentía. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si merezco el perdón, dijo con la voz quebrada. Solo quería hacerle saber que en algún momento realmente me perdí. Olvidé lo que importaba. Thomas ladeó ligeramente la cabeza y la miró con una intensidad que la hizo temblar. Quería entender, o tal vez no quería nada más que escuchar la confesión que ella finalmente le estaba ofreciendo. Su expresión revelaba una mezcla de curiosidad y amargura, una lucha interna entre el deseo de comprender y la necesidad de alejarse de todo. ¿Y pensaste que conocerlo resolvería algo? Preguntó, con la voz llena de incredulidad. Había un dolor subyacente en sus palabras, una herida abierta que palpitaba cada segundo. No sé. Supongo que me engañé, pensé que, tal vez había algo más ahí fuera que había dejado atrás. Pero al final fue solo un intento de escapar de mí misma, admitió Clarice, con el rostro marcado por una vulnerabilidad que había ocultado durante mucho tiempo. Thomas suspiró y apartó la mirada por un momento, como si intentara digerir sus palabras. Aunque estaba agotado y sentía desprecio por su traición, se dio cuenta de que había algo de verdad en esa confesión. Sin embargo, eso no borró lo que ella había hecho, y mucho menos la forma en que él mismo había elegido reaccionar. Huir de ti mismo, repitió, como sopesando el significado profundo de aquella frase. Pero no simplemente huiste de ti misma, Clarice. Destruiste todo. No se trata solo de nosotros dos. Destrozaste lo que construimos. Años y años. El rostro de Clarice se contrajo de dolor cuando las palabras de Thomas la golpearon con fuerza. Sabía que él tenía razón, que no había excusa que pudiera revertir el daño causado, pero aún así, había algo dentro de ella que suplicaba una oportunidad para redimirse, aunque ya fuera demasiado tarde.
Sé que todo lo que digo ahora parece inútil, y tal vez lo sea, murmuró, pero al menos necesito intentar ser honesta contigo. Me sentí desconectado, Thomas. Me perdí en la rutina, en la sensación de que nos alejábamos. Pero nada, absolutamente nada justifica lo que hice. Él volvió a mirarla, ahora con una mirada más introspectiva, como si, por un momento, viera más allá de la ira que llevaba en el pecho. Thomas siempre había sabido que su relación, a pesar de ser sólida, era vulnerable al paso del tiempo, pero nunca imaginó que su esposa buscaría una solución tan extrema a la crisis que enfrentaban. Tú destruiste esto, Clarice, dijo finalmente, con un peso de tristeza en su voz. Pero lo peor es que dejé que esta destrucción me transformara. Mírame ahora. Me convertí en alguien que planeaba la ruina de otra persona solo para sentir algún tipo de justicia. Se quedó en silencio por un momento, perdido en sus propios pensamientos, tratando de comprender qué quedaba de él en ese momento. Se sentía irreconocible, como si la traición y la venganza hubieran corroído algo esencial dentro de él. Clarice también se dio cuenta del impacto que sus acciones tuvieron en Thomas, no solo en su matrimonio, sino en la esencia del hombre que era. Ambos permanecieron allí, inmersos en la amarga comprensión de que no había vuelta atrás. La relación que alguna vez tuvieron no se podía salvar y ellos eran conscientes de ello. Pero al mismo tiempo, la confrontación sacó a la luz una especie de claridad. Tuvieron que seguir adelante, cada uno con sus propias cicatrices, pero sin guardar más rencores. Después de ese encuentro, Thomas decidió alejarse por completo. La búsqueda de venganza que había iniciado ya no tenía sentido y sabía que necesitaba encontrar un nuevo camino, algo que le permitiera dejar todo ese dolor atrás. Sabía que requeriría tiempo y fuerzas que aún no tenía, pero estaba dispuesto a intentarlo. Clarice, a su vez, tuvo que afrontar la realidad de que su error la acompañaría por el resto de su vida. Había destruido lo que alguna vez creyó que era indestructible y la vida que conocía se perdió para siempre. Ahora lo único que quedaba era el desafío de reconstruir algo, aunque fuera solo para ella misma. Ese momento entre ellos no trajo reconciliación, pero en cierto modo representó una especie de resolución silenciosa. Clarice comprendió que no había redención por la elección que había hecho, pero tal vez había una manera de encontrar algún significado, aunque doloroso, en medio de los escombros. Después de semanas de silencio, Thomas tomó una decisión que lo afectaría profundamente, pero que, para él, era la única manera de liberarse de los últimos vestigios de su pasado con Clarice. Decidió vender la casa, en la que se habían creado tantos recuerdos, y la dejó muy lejos. El sentimiento de pérdida todavía pesaba mucho en su pecho, pero al menos estaba decidido a alejarse de todo lo que lo conectaba con ella. Vender la casa fue, para él, una forma simbólica de cerrar un capítulo y seguir adelante. Decidió que ese lugar, donde alguna vez construyeron sueños y una vida en común, ya no tenía cabida en su futuro. El cambio le trajo una nueva perspectiva y Thomas comenzó a experimentar una libertad que nunca imaginó que sentiría. La ira, que alguna vez fue como una sombra constante, gradualmente fue dando paso a una especie de tranquilidad que nunca había conocido. Reinvirtió en sus proyectos, expandió su trabajo de maneras que ocupaban su mente y, poco a poco, el dolor fue reemplazado por una sensación de propósito renovado. En sus noches solitarias, reflexionaba sobre cuánto había cambiado y cómo la traición de Clarice y sus propias decisiones lo habían cambiado a él. Con el tiempo, Thomas finalmente entendió que perdonarla, incluso a distancia, era la única manera de liberarse verdaderamente. No para retomar la vida juntos, sino para poder seguir adelante sin el peso que cargó durante tanto tiempo. Mientras tanto, Clarice se encontró ante una dura realidad. Sin Thomas, la estabilidad financiera y emocional que ofrecía se derrumbó. Ahora tenía que reconstruir su vida por su cuenta. Su amante, tras afrontar la ruina de su negocio y la exposición de sus actos ilícitos, desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo la ilusión de seguridad que creía tener. Se alejó de ella y de todo lo que alguna vez habían compartido, dejando a Clarice a merced de las consecuencias de sus decisiones. La casa que alguna vez fue su refugio se había convertido en un espacio opresivo, lleno solo del eco de sus propios recuerdos y arrepentimientos. Clarice intentó volver a ponerse en contacto con viejos amigos y familiares, pero los vínculos que alguna vez fueron fuertes se habían corroído por la traición y las mentiras. Se encontró aislada, sin apoyo, obligada a enfrentarse a la persona en la que se había convertido.
sin salida, necesitaba encontrar un trabajo y empezar de nuevo su vida. Trabajando en una pequeña tienda y viviendo con sencillez, Clarice experimentó, por primera vez, la sensación de estar verdaderamente sola. Sin las ilusiones que alguna vez la habían cegado, comenzó a comprender la profundidad del daño que se había hecho a sí misma. Thomas, por otra parte, continuó una vida próspera, aunque marcada por las cicatrices de esa experiencia. Finalmente encontró paz y propósito en su trabajo y en las nuevas amistades que hizo. Se involucró en proyectos que realmente marcaron la diferencia y esto le dio una satisfacción que nunca antes había buscado. Con el tiempo, conoció a otras personas, pero decidió que necesitaba tiempo antes de abrirse a otra relación. Preferí, por ahora, vivir una vida más pacífica e introspectiva. El tiempo pasó y Clarice, después de mucha reflexión y esfuerzo por reconstruir su propia identidad, entendió que la única manera de seguir adelante era aceptar las consecuencias de sus actos. Comenzó a vivir modestamente, tratando de encontrar significado a los días que ahora parecían vacíos, pero al menos sentía que había recuperado parte de sí misma, una versión de Clarice que existía antes de todo el dolor y la confusión. Aprendió, a lo largo de su propio viaje, que algunas decisiones son irreversibles y que la verdadera reparación no era para Thomas, sino para ella misma. Al final, los caminos de Thomas y Clarice nunca volvieron a cruzarse. Mantuvo su vida alejada de cualquier recuerdo de lo que alguna vez fue su realidad. Y ella, a su vez, llevó consigo la amarga experiencia como un recordatorio constante. Clarice ahora sabía que el amor verdadero, el que construye y no destruye, había sido suyo, pero fue desechado por sus propias manos. Ahora que la historia ha llegado a su fin, deja tu opinión en los comentarios y comparte tu opinión. No olvides suscribirte al canal para seguir historias más intensas y emocionantes como esta. Y recuerda, nunca apoyamos ningún tipo de traición.